En abril de 1997, Doris, madre de 2 hijos, murió trágicamente dentro de su propia casa. Esta es la historia de Doris Elizabeth McGowan, quien nació el 11 de abril de 1951 en Texas, Estados Unidos. Hija de Anne y Alfred McGowan. Tenía un hermano llamado Steven, siendo Doris la mayor. Ella se graduó de la Universidad de Texas en Austin con un título en patología del habla. Después de graduarse, comenzó una carrera como maestra de escuela y luego se convirtió en representante de ventas de una empresa farmacéutica. A sus 25 años, para 1976, Doris conoció a un hombre llamado William Beck, representante de una empresa de productos de oficina, con quien luego de un par de salidas empezó una relación sentimental. Y más tarde contrajo matrimonio adoptando el apellido de su esposo. 3 años después, en un bar de Houston, Doris conoció a un hombre llamado Robert Angleton, quien era un exitoso corredor de apuestas. Según Robert, él y Doris se conocieron porque su esposo William era cliente de su negocio de apuestas. Aunque Robert también estaba casado, Doris y él de repente se sintieron atraídos el uno por el otro, por lo que se divorciaron de sus cónyuges y para 1982 se casaron. El 1 de agosto de 1984, Doris dio a luz a las gemelas Nicole y Alessandra. Robert ganaba aproximadamente $2 millones al año administrando un esquema de apuestas deportivas. Se les arregló para hacer esto convirtiéndose en informante de la policía y denunciando a sus rivales al departamento de policía de Houston. Más tarde, Robert se mudó con su familia a la rica zona de Rivers Oaks, en Houston. Doris siempre fue vista como una presencia amistosa en el vecindario, descrita por muchas conocidas y amigas como una persona increíble. Una de ellas dijo: "No era solo lo que le encantaba reír, siempre se tomaba el tiempo para hablar contigo sobre cualquier problema que tuvieras". Los Angleton pertenecían al Briar Club, un exclusivo club de tenis y natación que se había convertido en un refugio para muchos residentes de River Oaks. En los juegos de los Astros de Houston, la familia se sentaba en el Diamond Box, justo detrás del círculo de espera de los Astros. Aunque sus amigos creían que eran felices y la vida de ambos parecía perfecta, con un estilo de vida lujoso, lo cierto es que Doris comenzó a hablar con otras personas en las salas de chat en línea, donde les decía que quería terminar su matrimonio. Incluso comenzó una aventura en línea y luego en persona con un hombre de Nueva Jersey. En febrero de 1997, Doris inició un proceso de divorcio en busca del 50% de los bienes que compartía con Robert. Robert le había ofrecido la mitad de su supuesto patrimonio o $1.5 millones, pero ella sospechaba que existía más riqueza y amenazó con entregarlo al Servicio de Impuestos Internos en un intento de obtener más de su patrimonio durante el divorcio. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día miércoles 16 de abril de 1997, Doris Angleton, de 46 años de edad, dejó a sus hijas gemelas de 12 años de edad en su juego de softball y se fue minutos luego, prometiendo regresar después de recoger un bate de casa. Sin embargo, ella nunca llegó y esta pasó a ser la última vez que la vieron con vida. Resulta que el esposo de Doris, Robert Angleton, ya estaba en el estadio de béisbol cuando llegaron ella y las niñas, ya que era el entrenador del equipo femenino y parecía tomarse su trabajo en serio. Después de que terminó el juego, Robert empezó a expresar su preocupación cuando Doris no se presentó al partido y se fue a la casa junto a sus hijas. Al llegar, encontró la puerta principal entreabierta, por lo que con sus chicas todavía esperando en el auto, inmediatamente llamó a la policía. Cuando los oficiales se presentaron en el lugar, uno de ellos descubrió en el pasillo contiguo a la cocina el cuerpo sin vida de Doris, el cual presentaba múltiples impactos de bala, 7 en el rostro y 5 en el tórax. En un primer momento, las autoridades notaron que no hubo entrada forzada o signos de lucha en la escena del crimen, y no parecía faltar nada en la casa. A su vez, la policía se enteró de que Robert no era solo un corredor de apuesta, sino que había estado trabajando como informante criminal durante muchos años, entregando a otros corredores de apuesta. Entonces, de acuerdo a esto, consideraron eso como un posible motivo para el asesinato. Sin embargo, en ese momento, Robert le dijo a la policía que creía que su hermano, Roger Nicholas Angleton, de 55 años de edad, era el responsable. De acuerdo al testimonio de Robert, se conoció que los dos hermanos tienen una relación volátil. Robert y su hermano Roger
que era 6 años mayor, se criaron en una gran casa de Nueva Jersey. Robert dice que Roger era un niño inteligente pero rebelde, que destrozaba los autos que le regalaron sus padres. Fue expulsado de la escuela y finalmente se graduó de una academia militar en Nueva York. En tanto, él asistió a la universidad donde se especializó en filosofía. Mientras que Robert tuvo éxito, Roger tuvo problemas para mantener un trabajo. A pesar de sus diferencias, Robert contrató a su hermano para que lo ayudara con el negocio. Pero en 1990, eso también terminó porque Roger fue despedido. El resentimiento solo aumentó después de eso, con Roger una vez atrayendo a Robert a un estacionamiento con el pretexto de un trato de bienes raíces y apuntándolo con un arma por dinero. Una vez que Roger comenzó a costarle a Robert su negocio, accedió a pagarle a su hermano. Pero esto no se detuvo allí. En 1997, Roger amenazó con lastimar a Robert si no pagaba. Y solo unas semanas después, Doris fue asesinada. Por otra parte, al mismo tiempo la policía también consideró sospechoso a Robert, ya que la pareja estaba en proceso de divorcio. En el tiempo previo al asesinato, un amigo dijo que Doris pasó mucho tiempo en salas de chat en línea e incluso comenzó una aventura con alguien. Paralelo a eso, aproximadamente en el momento del asesinato, el cuñado de Doris, Roger Angleton, había sido arrestado en California por cargos no relacionados. Se había perdido su cita en la corte el 16 de abril en ese caso. El 21 de abril lo detuvieron en el aeropuerto internacional de Dallas con 2 pistolas en su equipaje y huyó antes de ser arrestado. La policía enseguida obtuvo una orden de registro para inspeccionar la maleta abandonada de Roger, el cual reveló que era el asesino de Doris. Las autoridades habían encontrado una cinta de audio que parecía tener a 2 hombres planeando cómo matar a Doris. En el interior también encontraron $64,000 en efectivo y varios envoltorios de papel moneda, uno de los cuales, según supieron más tarde, tenía la huella dactilar de Robert Angleton. La policía encontró varias notas, incluida una página mecanografiada que detallaba el código de la puerta, el código de la alarma y otra información sobre la casa de Angleton. Las notas parecían exponer exactamente cómo se debe cometer un asesinato. Suelta al perro, espera en la cocina. El sujeto llega a casa. La fiscalía, en ese momento, afirmó que fueron los hermanos y que el gatillero fue Roger. De acuerdo a eso, pidieron a ambos su arresto. Roger finalmente fue encontrado por la policía después de haber sido arrestado por proporcionar una identificación falsa en Las Vegas, Nevada. Los investigadores tenían la teoría de que Robert contrató a Roger para que cometiera el asesinato. Y después, sin que Roger lo supiera, Robert acudió a la policía y apuntó con el dedo a Roger para desviar las sospechas de sí mismo. Les pareció que Robert había ideado un astuto complot de asesinato. Se estaba deshaciendo de Doris y Roger al mismo tiempo. Lo único con lo que no contaba era que Roger, tal vez como una forma de asegurarse de obtener su día de pago de $1 millón, grabaría en secreto una de sus conversaciones. Justo antes de que la fiscalía ofreciera un acuerdo de culpabilidad a Roger para testificar contra Robert, sucedió lo impensable. El 7 de febrero de 1998, Roger se quitó la vida en su celda usando una navaja cortándose más de 50 veces. Tenía alrededor de 56 años en ese momento y dejó una nota donde afirmaba haber matado a Doris por venganza y dijo que su hermano Robert no estaba involucrado en eso. Posteriormente, el juicio de Robert comenzó en julio de 1998, pero sin el testimonio de Roger, todo lo que tenía la fiscalía era la cinta de audio que no era muy clara. Debido a eso, el jurado finalmente lo absolvió de asesinato porque fue difícil identificar quién estaba hablando en la grabación. Para Robert, nunca hubo un plan. Su teoría es que Roger quería destruirlo y por lo tanto no solo mató a Doris, sino que también trató de incriminarlo como su cómplice al hacer una cinta de audio falsa. Luego de eso, las gemelas recuperaron a su padre y durante los siguientes años se adaptaron a lo que se podría llamar una vida adolescente normal. Sin embargo, 3 años y medio después de ser absuelto, Robert fue arrestado nuevamente por el asesinato de su esposa y ahora enfrentaba un cargo federal de asesinato. El único consuelo de Robert esta vez fue que salió bajo fianza y a medida que se acercaba a su segundo juicio, se preparó para lo peor, enfrentando la posibilidad de una condena. Robert mencionó en una entrevista que no tenía ningún plan en caso de que lo declararan culpable, pero la realidad es que sí tenía uno que había estado preparando durante más de un año. Solo 4 días antes del inicio de su segundo juicio, siguió ese plan y salió de su casa en Houston por última vez.
Al principio, su abogado temió lo peor y se preguntó si Robert podría haberse quitado la vida. Pero la elección que hizo el hombre no implicaba dejar este mundo, solo implicaba dejar el país. Armado con un pasaporte falso, una licencia de conducir falsa y una tarjeta de seguridad social falsa, Robert había decidido convertirse en un fugitivo. Huyó de los Estados Unidos a Ámsterdam, donde el gobierno holandés lo detuvo. Un tribunal holandés dictaminó que no podía ser extraditado por un cargo relacionado con el asesinato de su esposa, porque él ya había sido declarado inocente. Sin embargo, dictaminaron que podría ser extraditado por los cargos de evasión de impuestos, lavado de dinero y por pasaporte falso. Entonces, Robert regresó a los Estados Unidos en septiembre del 2004. Para mayo del 2005, finalmente, Robert Angleton se declaró culpable y fue condenado a 12 años de prisión, 5 años por fraude de pasaporte y al mes siguiente fue condenado a poco más de 7 años por defraudación fiscal. El 27 de enero del 2012, Robert cumplió su condena y fue puesto en libertad. Si bien el gobierno de Estados Unidos declaró que aún había una manera de enjuiciar a Robert después de su liberación, no está claro dónde vive actualmente. Un medio de comunicación indicó que el hombre podría estar viviendo en Europa, pero más allá de eso, no se sabe mucho sobre lo que hace. Hasta el día de hoy, sus hijas gemelas confían plenamente que su padre es inocente. Durante una entrevista, una de ellas dijo que todos amaban a su madre y su padre siempre decía que Doris era una reina, una esposa perfecta, una madre perfecta, una amante perfecta. Las chicas dicen que su padre no tenía motivos para destruir todo eso.